Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Antes de abrir el santo libro de Dios, yo voy a tener una pequeña oración para que el Espíritu Santo pueda utilizar a su siervo y pueda obrar en cada corazón de cada hermano que en esta noche ha puesto las cosas de este mundo a un lado y le está dando la oportunidad para que Dios le pueda hablar. Padre de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad, qué gran privilegio el poder ser tu hijo. Qué gran privilegio, oh Padre, tú nos has dado de ser tus hijos. Qué gran privilegio el poder hablar con el Rey del universo. Padre de amor, es en el nombre de Jesús que clamamos a ti humildemente, pidiendo la presencia divina de tu Santo Espíritu, no solamente en medio nuestro, sino en cada corazón de cada hermano. Permite que las palabras que vayamos a exponer en este momento puedan llegar a lo más profundo de nuestro ser y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Oh Padre de amor, reconociendo cuán pronta está tu venida y reconociendo que estamos viviendo en las últimas horas de la historia de este mundo, clamamos a ti, oh Padre, para que tú puedas hacer la obra que sea necesaria para que podamos estar en pie cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos con poder y gloria. Sé con cada uno de nosotros, oh Señor. Toca mis labios con el carbón encendido de tu altar y permite que no sean mis palabras sino las tuyas, y que todo sea dirigido por tu Santo y Divino Espíritu. Danos esa sabiduría, ese discernimiento espiritual, oh Dios, para comprender tu palabra. Y es por Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículos, vamos a leer desde el 9 en adelante. Yo al final del estudio voy a darle la oportunidad, si hay algún hermano que tiene alguna pregunta referente al tema que vamos a estudiar. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 primero. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Versículo 13, Daniel 7:13, continuamos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y queridos hermanos, en esta forma se le presentó al profeta Daniel la visión del día solemne, cuando la vida de cada ser humano que haya profesado entregar su vida a Jesús o haya profesado ser cristiano, su vida pase delante del juez de toda la tierra. Solemne es aquel día. Esta es una obra que tiene que suceder antes de que Cristo venga, porque a través de este juicio se determinará qué clase de recompensa llevará cada ser humano aquí en la tierra. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y más adelante dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esta venida de nuestro Señor Jesús no es cuando Él venga con poder y gloria, sino en el momento en que nuestro Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial para comenzar la última obra de expiación, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, donde la vida de cada ser humano será pasada delante del juez de toda la tierra. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús venga,
en el libro de Juan. Libro de Juan, hablando de aquel día glorioso cuando Jesús venga con poder y gloria. Él ya va a traer la recompensa a cada uno. En el libro de Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 26, dice Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y sigue diciendo hasta el versículo 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A través de estas palabras el Señor Jesús nos quiere decir que aquel día, cuando Él venga con poder y gloria, en la resurrección de los redimidos, unos resucitarán para vida eterna, mientras que otros resucitarán para condenación eterna. Entonces, antes de que Jesús venga con su recompensa, tiene que haber un juicio que determinará quiénes recibirán qué, o vida eterna o condenación eterna. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús también en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. También el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículos 13 y 14, las palabras o lo más importante que pudo haber dicho lo dice en la siguiente forma. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es esto. O sea, lo más importante de lo que vengo diciendo es que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, la palabra de Dios nos habla de un juicio que tiene que suceder antes de que Cristo venga con poder y gloria, para así recompensar a cada uno según sea su obra. En el libro Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, nos habla también de este juicio. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tenemos más que suficiente prueba de que ha de suceder un juicio antes de que Cristo venga para determinar quiénes serán salvos y quiénes recibirán condenación eterna. Dice el profeta que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, para nosotros entender este juicio que ya está sucediendo en el cielo, tenemos que entender lo que sucedió en el Antiguo Testamento en la obra del santuario, en el día de expiación. En el libro de Levíticos, voy a decírsele las citas, pero no lo vamos a leer por honor al tiempo. Nos habla acerca del santuario. A través del santuario se le mostró el plan de salvación al pueblo de Israel. Muchas personas piensan que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, pero debemos comprender que el plan de salvación fue mostrado al pueblo de Israel a través del santuario terrenal. Y no podemos entender las cosas celestiales a menos que entendamos las cosas terrenales. Hay un santuario en el cielo
donde nuestro Señor Jesús está intercediendo delante del Padre por los seres humanos. Pero a través del santuario terrenal se le mostró al pueblo de Israel este plan de salvación y el ministerio de Cristo en el cielo. Rápidamente, este santuario estaba dividido en 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba lo que era el altar de sacrificio y el lavacro. En el lugar santo, al entrar en el primer velo, a mano derecha estaba la mesa con los panes. Al frente estaba el altar de incienso. A mano izquierda estaba el candelabro con las 7 lámparas. Detrás del segundo velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Encima del arca del pacto estaban los 2 querubines y en el centro se manifestaba la presencia de Dios. Era encima del propiciatorio. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. A la mano derecha, afuera, estaban los rollos de las leyes ceremoniales que fueron dictadas a Moisés. Los sacrificios eran de la siguiente manera. Estos sacrificios apuntaban al gran sacrificio, eran sombras de las cosas que iban a suceder con Jesús. Era un espejo de lo que iba a suceder. Nuestro Señor Jesús iba a hacer ese gran sacrificio. Cuando una persona cometía pecado, tenía que traer un cordero sin mancha y sin defecto, traerlo a la entrada del santuario, o sea, la entrada del atrio. Ponía sus manos sobre este cordero y confesaba sus pecados. Los pecados de esta persona eran transferidos a este animal sin mancha y sin defecto, que simbolizaban o representaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misma persona que traía el cordero tenía que degollar este animalito sin defecto y sin culpa, que simbolizaba a Jesús. La sangre era llevada dentro del santuario por el sacerdote. Ustedes dirán, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida de la persona. Y dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, diariamente las personas llevaban estos animales para que simbolizaban a Jesús. A través de esto el Señor quería mostrarle al pueblo de Israel la víctima inocente que había de morir por ellos. Entonces, diariamente el sacerdote traía esa sangre dentro del santuario y la salpicaba entre el velo que estaba detrás del arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son la ley de Dios escrita con su propio dedo, demandaba la vida del pecador, porque la paga del pecado es muerte, y la violación de los mandamientos de Dios es pecado. Entonces el resultado de la violación a los mandamientos de Dios es la muerte. Por lo tanto, el Señor Jesús, en vez de matar al pecador, utilizaban esos corderos que simbolizaban a Jesús, que iba a ser el gran sacrificio por los habitantes de este planeta. Eso se hacía diariamente. Ahora, una vez al año se hacía el día de expiación. Esto lo pueden leer en Levítico 16. Dice que en ese día, vamos al libro de Levíticos, capítulo 16, para poder entender la obra de nuestro Redentor en el lugar santísimo del santuario celestial. En el libro de Levíticos, capítulo 16, la palabra de Dios nos dice exactamente qué sucedía en ese día. Levíticos capítulo 16, y en el versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Estoy en Levítico 16, 16, hablando del día de expiación, que sucedía una vez al año, en el 7º mes, en el día 10. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Sigue diciendo el versículo 29.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Quiere decir que ese día se hacía la purificación del santuario. O sea, todas las personas que durante el año habían venido y habían confesado sus pecados, sus nombres eran escritos. Había un representante de cada tribu de los hijos de Israel. Habían 12 representantes, porque cada persona que venía al santuario, sus nombres eran anotados en esos libros. Y solamente las personas que confesaban sus pecados y cuyos nombres estaban escritos en esos libros podían participar en el día de expiación. Ahora que comprendemos esto, en el día de expiación se escogían 2 becerros. Uno simbolizaba a Jesús y otro simbolizaba a Satanás. Por uno se hacía expiación, o sea, se sacrificaba, mientras que el otro, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, ponía todos los pecados del pueblo en ese becerro, y ese becerro era llevado al desierto. Ese becerro simbolizaba a Satanás. Ahora vamos a ver cómo se hace esto en el santuario celestial, ya que entendemos las cosas que se hacían en el santuario terrenal. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8 de Hebreos, la palabra de Dios nos dice que ese santuario terrenal era un bosquejo de las cosas celestiales. Dice Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal, o sea, lo más importante que venimos diciendo, Hebreos 8:1, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que el santuario celestial es el nuevo pacto. La obra de Cristo en el santuario celestial, la obra de expiación que comenzó a hacerse, viene siendo el original o el real. El Señor Dios Todopoderoso le mostró el santuario celestial a Moisés para que hiciera una copia aquí en la tierra. Todos los servicios diarios y anuales simbolizaban la obra de Cristo en el santuario celestial. Por eso en el capítulo 9, versículo 22 al 24, dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así también, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Están viendo? Sigue diciendo también el versículo 11 y 12 del mismo capítulo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios por eso. Entonces nuestro Señor Jesús, esa es la visión que ve el profeta Daniel, cuando leímos Daniel 7 del 9 al 10 y el versículo 13. La entrada de nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ya que entendemos las cosas terrenales, ahora podemos entender la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Vimos a través de la palabra de Dios que ha de suceder un juicio, una purificación del santuario para poder determinar quiénes han de recibir vida eterna y quiénes han de recibir condenación eterna. Entonces el profeta Daniel dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y que millares de millares asistían delante del juez. Bueno, en todo juicio tiene que existir un juez. Vamos a ver quién va a ser el juez de este juicio que va a determinar quiénes van a recibir la vida eterna cuando Jesús venga con poder y gloria. En el libro de Juan, capítulo 5 y el versículo 22, la palabra de Dios nos dice quién va a ser ese juez que va a determinar quiénes van a recibir la vida eterna. San Juan capítulo 5 versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces el juez que va a predecir en este juicio va a ser nuestro Señor Jesús. Vamos a ver quién va a ser nuestro abogado en este juicio. Recuerden, mis hermanos, que este juicio solamente va a ser para aquellos que han profesado ser cristianos, aquellas personas que han entregado sus vidas a Jesús. Aquellas personas que rechazan el Evangelio tendrán un juicio aparte. Por eso en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17, miren lo que dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, aquellas personas que han profesado ser cristianos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces será un juicio aparte, o sea, aquellas personas que rechacen el Evangelio tendrán un juicio aparte, o sea, ya se van a perder. Entonces vamos a seguir. El juez en este juicio, que viene siendo cuando Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial para hacer la purificación del santuario, lo leímos en Juan 5:22, que va a ser nuestro Señor Jesús. Si ustedes van al libro de Primera de Juan, capítulo 2, encontramos quién va a ser el abogado. Todo juicio tiene un juez y tiene un abogado. Dice, hijitos míos, Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la voluntad de Dios es que no pequemos, porque lo único que nos aleja de Dios es el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el juez del juicio va a ser Jesús y también el abogado. Por eso en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a ver, ya sabemos quién es el juez y quién es el abogado. Vamos a ver quiénes van a ser los testigos en este juicio. En el libro de Hebreos dice que asistían delante de él millares de millares. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esos testigos son los ángeles. Los ángeles están anotando todo lo que ocurre. Cada persona tiene un ángel anotado que anota todo lo que decimos, todo lo que hablamos, aún nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que sucede.
es anotado en esos libros. Ahora, ¿cuáles son esos libros que están en el cielo? Uno de los libros, dice ahí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Uno de esos libros viene siendo el libro de la vida. La palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 10 y el versículo 20, miren lo que dice el Señor Jesús en cierta ocasión a los discípulos. Ellos acaban de venir de predicar el Evangelio y le están contando al Señor Jesús cómo pudieron reprender a Satanás y sacar demonios y hacer muchos milagros. Pero el Señor Jesús le dijo en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino os regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso en Filipenses capítulo 4, vayan al libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que los nombres de aquellos que han de ser salvos están escritos en los libros de la vida. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El mismo Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el versículo 5, mire la promesa del Señor Jesús. Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Están viendo? Esta es la obra que está haciendo el Señor Jesús. Cuando nuestras vidas pasan delante del Señor Jesús en el santuario celestial, no físicamente, sino los nombres de todos los seres humanos han de pasar, comenzando con aquellos que murieron. La primera persona que murió fue Abel, o sea, la vida de cada ser humano para determinar qué recibirá, pasará delante del juez de toda la tierra. Y se le pondrá las vestiduras blancas, que viene siendo la justicia de Cristo. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está ahora mismo como sumo sacerdote intercediendo delante del Padre y delante de sus ángeles, que son los testigos de este juicio. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Vamos a ver qué otros libros también están ahí. Las obras malas que hablamos, las cosas malas que hacemos, todo es escrito. En el libro de Mateo, capítulo 12, el Señor Jesús dice las siguientes palabras. Mateo capítulo 12 y el versículo 36 y 37, dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. ¿Están viendo? Entonces aún nuestras obras malas están escritas en aquellos libros. Hay un libro de la vida, un libro en que se escriben las obras y las palabras malas, y en otro libro se escriben las cosas buenas. Por eso el sabio Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. También en el libro, en la palabra de Dios, también nos habla del otro libro, que viene siendo el libro de las obras buenas. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 14. El libro de Nehemías está antes de Salmos, está antes de Esther en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces? Que hay un libro donde se escribirá las cosas buenas y las cosas malas. Entonces esos libros
se traerán en memoria en el momento que la vida de cada ser humano pase delante de nuestro Dios. Ahora ustedes dirán, ¿qué ley? ¿Bajo qué ley? Todo juicio tiene una ley por el cual cada ser humano va a ser juzgado. En el libro de Santiago, capítulo 2, la palabra de Dios nos dice por qué ley vamos a ser juzgados. Santiago, capítulo 2 y el versículo 12. Santiago 2:12. Mis hermanos, es importante que nosotros estudiemos esta cosa. Recuérdense que nadie podrá estar en pie a menos que sus vidas hayan pasado delante de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial para determinar si seremos salvos. Santiago, capítulo 2 y el versículo 12 nos dice bajo qué ley vamos a ser juzgados. Dice la palabra de Dios, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, mis hermanos, en el juicio, el juez y el abogado va a ser Jesús. Está el libro de la vida donde se anotará el nombre de todas las personas que han confesado ser cristianos y que han entregado sus vidas a Jesús. Está los ángeles que van a ser los testigos. Está los libros de las obras malas y los libros de las obras buenas. Y está también aquella ley, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, que por esa ley vamos a ser juzgados. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el cielo o en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron, los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Por eso cuando ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 11, vayan a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estos reinos se le entregarán a Jesús al final de su obra ministerial en el cielo, o sea, al final del juicio. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y pongan atención el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿están viendo? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto nos da a entender este versículo, que la persona cuando muere no va al cielo y recibe su recompensa. Primero, su vida pasa delante de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, y en el día postrero, o sea, en el día de la resurrección, es cuando los profetas, Abraham y todos aquellos siervos de Dios recibirán su recompensa. Dice ahí, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Mis hermanos, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Eso lo podemos leer en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Cuán importante es entonces, mis hermanos, que nosotros estemos atentos en la obra que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote. Recuérdese que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, donde está intercediendo por toda la humanidad. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, toda la justicia que hizo no vendrán en memoria.
a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les pondrá al lado de cada pecado, se le pondrá perdonado. El perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, entonces todos sus pecados van a ser perdonados. Eso ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 3, versículo 19. O sea, hoy en día, cada vez que cometemos un pecado, solamente se le pone al lado perdonado, pero en el momento que esos pecados van a ser borrados, es cuando pasen delante de Jesús en el santuario celestial. Así como se hacía en el día de expiación, cuando las personas iban al santuario una vez al año, solamente en ese momento es cuando los pecados eran borrados de todo el año. Entonces estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando eso sucedía. Mis hermanos, es de vital importancia que nosotros comprendamos la obra solemne que el Señor Jesús está haciendo en el cielo. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra y nos revela el plan de salvación. Debemos recordar, mis hermanos, que la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz del Calvario. Con su muerte, Él dio el principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Entonces, por la fe, debemos entrar velo adentro, donde entró Jesús para interceder por nosotros. Mis hermanos, es un momento solemne el que estamos viviendo. El Señor Jesús, el tiempo de gracia ha de terminar pronto. El juicio de los vivos ha de comenzar muy pronto. Muy pronto, cada persona tendrá que dar cuenta al juez de toda la tierra. Recuérdese que muy pronto la vida de los vivos comenzará. Qué pensamiento tan solemne. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apunte para los libros del cielo. Una palabra mal pronunciada, un acto cometido, nada puede ser escondido delante de aquel que conoce los motivos y conoce todo lo que hacemos en este mundo. Pero no hay que temer, siempre y cuando podamos ir a nuestro sumo sacerdote que está intercediendo delante del Padre Celestial, no hemos de temer. Tenemos que tener confianza de que nuestro Señor Jesús está deseoso, aquel que murió por nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros, quiere la salvación de cada ser humano. Entonces muy pronto la vida de los vivos también pasarán delante de Jesús en el santuario celestial. Mi querido hermano que me escucha, yo quisiera hacer un llamado, porque es que tenemos que reconocer que muy pronto el tiempo de gracia va a terminar. Muy pronto la obra de Cristo en el santuario celestial va a terminar. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, nos dice que el arcángel Miguel, quien es Jesús, Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que Jesús terminará esa obra que está haciendo en el cielo. Dice en el Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. La palabra de Dios nos dice aquí que muy pronto el tiempo de gracia terminará. El Señor Jesús dejará de interceder por la humanidad y se levantará del lugar santísimo del santuario celestial, se quitará sus vestiduras de sumo sacerdote y se pondrá sus vestiduras de rey de reyes y señor de señores, y vendrá a juzgar al mundo. Estas palabras serán pronunciadas en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Estas palabras serán mencionadas por el juez de toda la tierra cuando termine la obra de expiación. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces yo quiero, en el nombre de Jesús, hacerte un llamado. Y yo quiero repetir las palabras del Señor Jesús llamando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga y beba del agua gratuitamente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me gustaría, si hay alguna persona que acaba de escuchar este mensaje, si el Señor le ha tocado su corazón y se ha dado cuenta de que Jesús está haciendo la última obra de expiación. Ya Él vino, murió aquí en la cruz del Calvario, dio su vida por cada uno de nosotros. Reveló a todo el universo el verdadero carácter de Dios. Reveló a todo el universo que Satanás, los ataques de Satanás fueron falsos. Vivió una vida santa aquí en la tierra para mostrarnos cómo tú y yo hemos de vivir. Entonces ahora está en el cielo intercediendo por toda la humanidad. Este es el momento que hemos de entrar velo adentro con Jesús en el santuario celestial. Entonces yo te quiero hacer un llamado. ¿Te gustaría a ti entregar tu vida a Jesús para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y pueda formar parte de este juicio que solamente va a ser para aquellos que entreguen sus vidas a Jesús y pertenezcan al pueblo de Dios? ¿Hay alguien que quisiera entregar su vida a Jesús de los oyentes? ¿Alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús? Si hay algún hermano o alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús, yo quiero darle unos momentos para que hable. Amén. ¿Hay alguien que quisiera? Ahora que Jesús está intercediendo en el santuario celestial, ahora que hay misericordia, que el Señor Jesús está extendiendo sus brazos de misericordia delante del Padre, ¿hay alguien que está dispuesto a entregar su vida a Jesús? Amén. Amén. Ven, acércate al altar. Ven, abre tu corazón. Ven y dile al Señor, te necesito hoy. Dame un nuevo corazón. Ven y cura tu dolor. Ven, ponte en las manos del Señor. Ven y llénate de su bondad. Humíllate ante su presencia y ven aquí al altar. Ven, renueva tu vivir, purifica tu sentir y lávate en su sangre. Ven y dile al Señor, fallé, perdona mis pecados, me pongo a tus pies. Amén. Porque solo Jesús hay salvación, porque solo su sangre te puede dar perdón. Ven, no te detengas, libérate de las cadenas que te agobian y dile no al pecado y sí a la salvación. Ven, que en Cristo hay perdón. Ven, que no importa cuál sea tu condición. Ven y úngete en su amor y acércate al Señor con un contrito corazón. Ven y cura tu dolor. Ven, ponte en las manos del Señor.
Ven y llénate de su bondad. Humíllate ante su presencia y ven aquí al altar. Ven, renueva tu vivir y purifica tu sentir y lávate en su sangre. Ven y dile al Señor, fallé, perdona mis pecados, me pongo a tus pies. Amén. Amén. Yo voy a tener una oración, mis hermanos. Amén. Sí, yo sé Amén. que por Yo alguna razón... Amén. ¿Aló? Sí, ¿alguien quiere decir algo, mi hermano? Sí, hermano, usted dijo que quien quería recibir a Jesucristo, yo quiero que oren por mí para fortalecer mi fe y recibir, entregarme al Señor por completa. Amén. Dios. Amén. Me he pasado Amén. muchas pruebas, todavía no estoy bautizada, pero voy a mi iglesia, guardo mi sábado, y voy a mi iglesia cada sábado, pero me están pasando muchas pruebas que el Señor está conmigo, yo lo sé. Amén. Amén. ¿Hay alguien o una otra persona aparte de mi hermanita que acaba de tener el valor? Recuérdese que Jesús dijo, aquellos que confiesen mi nombre, yo confesaré el nombre de ellos delante de mi Padre. No tengan miedo. El Señor Jesús, lo acabamos de leer en Apocalipsis 3:5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Este es el momento de venir a Jesús. Muy pronto el tiempo de misericordia, como sucedió en los tiempos de Noé, terminará antes de que Cristo venga. Entonces el Señor está haciendo ese llamado. Sí, yo le pido porque el Señor me aumente mi fe y me ayude Amén. cada día a solo mirarlo a Él y a hacer Amén. su voluntad. Es mi Amén. Lo Amén. digo, Seamos uno. Amén. hermano, acabo de decir eso, mi hermano, porque el enemigo malo me ha atacado bien duro hace años y ha estado pasando unas pruebas bastante y yo, como dicen, Dios abre se cierra una puerta, pero Dios le abre dos. Amén. Y yo tengo años pidiéndole un trabajo estable a mi Señor. Hermanita, el Señor te está llamando. Y el jueves me llamó una amiga que trabaja en un restaurante cerca de la casa y solo me dieron sábado y domingo para ir a trabajar. Y como aprendiendo del Señor, todavía no soy bautizada, pero estoy en plan, estoy en planificación para el bautismo y no lo agarré. Estoy pasando muchas pruebas, muchas necesidades, pero primero está el Señor. Amén, gloria a Dios. Mi hermanita, la promesa es: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermanita, pero tienes que hacer esa decisión que el Señor no puede hacer por ti. Amén. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entrega tu vida a Jesús, mi hermanito, para que tú veas la diferencia. Los problemas van a venir, pero la diferencia es que el Señor Jesús va a estar contigo. Antes de que Él entre a tu corazón, dice ahí: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y tú estás oyendo su voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén. Déjame orar, Hermano. mi hermanita. Dígame, mi Hermano, Sí, buenas dígame. noches. Buenas noches. Yo quiero compartir con ustedes que yo tengo desde el año 2013 sin un trabajo, pero
yo pensaba que me iba a faltar el dinero y no me ha faltado, porque el Señor dice que joven, como dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto joven que mendigue pan ni se simiente. Y yo voy a decir cómo el Señor me ha sostenido. Yo tenía un trabajo para asunto de migración, lo he usado y yo dije, Señor, tú sabes que yo necesito trabajo, pero no me ha salido. Yo voy a usar ese dinero, así que cuando venga el asunto de migración, si se arregla mi situación, entonces tú me vas a proveer. Mientras en tanto yo voy a usar lo que tengo que no voy a mendigar. Realmente ahorita estoy en una casa de una hermana que me ha invitado a comer. No he aguantado hambre. ¿En qué me he estado deleitando más? Dije yo, bueno, mi tiempo libre, voy a las clases de inglés, voy a unas clases de computación, y ahora estoy visitando a la gente enferma, estoy haciendo la obra misionera, estoy predicando, estudiando Amén. más. Gloria a Dios, mi hermanita. Y yo digo, si yo me deleito en las cosas que son espirituales, Señor proveerá. Amén. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, si es posible, cantar un himno. Muy pequeño. Bien, mi hermanita. Sí, está bien, mi hermana. Ok, dice: suele haber vencer pruebas y tristezas que abruman el corazón, pero Él solo darte esperanza, valor para seguir. Nunca rindar y vencer. Amén, amén, gloria a Dios. Mi hermanita, yo quería leerle una promesa, si todavía está ahí. Está en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Eso es lo que el Señor promete hacer en aquellas personas que entregan sus vidas a Él. Recuérdese, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El Señor está esperando esa decisión porque quiere anotar su nombre en el libro de la vida. Dice ahí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Yo quiero tener una oración por ti. Yo quiero tener una oración por la hermana que todavía no se ha bautizado. El cielo está esperando, Jesús está esperando para que ella haga esa decisión. Y yo quiero orarle a Dios Todopoderoso para que el Espíritu Santo haga su obra en esta hermana, porque el tiempo es corto. Vamos a orar. Padre de amor que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque tú nos has hablado. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, quien vino aquí a la tierra y dio su vida, resucitó y ahora está intercediendo en el cielo por cada uno de nosotros. Padre de amor, gracias, porque todavía hay oportunidad, todavía hay misericordia, todavía tu mano se extiende para salvar. Obra en el corazón de mi hermanita, ayúdala a hacer la decisión que ha de cambiar su vida y ha de poner su nombre en el libro de la vida. Obra en su vida, tú conoces sus vicisitudes, sus problemas, sus dificultades, sus sufrimientos, sus pruebas. Oh Padre amado, permite que ella pueda ver que tú estás más que dispuesto a llevar esas cargas. Toca su corazón, oh Padre, y cambia y transforma su vida. Y lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias.